podemos reconocer, y lo hemos hecho, no solo para los medios de comunicación, sino para el país. Es una voz autorizada para reflexionar. Tiene una ventaja sobre todos, no tiene cálculo político. Entonces, es de los economistas que está al servicio del país. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Jaime, yo preferiría comenzar este rato con Fabricio, que es la parte política, ¿no? El programa decía qué salidas económicas tiene el país, pero reflexionando después, ¿estamos conscientes de que el país tiene problemas económicos, que hay que buscar salidas y que en esto el rol de la política, Fabricio, tiene un papel preponderante? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Jaime, Francisco, a quienes tienen la gentileza de vernos el día de hoy. A ver, yo creo que tenemos que partir por algo que parecería de perogrullo, y es ¿por qué el gobierno pide una ley de urgencia económica? ¿Por qué el gobierno pide que le aprueben una ley? Y me parece que lo lógico es decir, porque necesita. Claro. Y porque necesita en términos de, es posible que sean en términos de las mejoras de la administración, las mejoras institucionales, mejorar algunos sistemas, pero sobre todo porque requiere recursos. Y me parece que ahí es donde se traba un poco la discusión, y me parece que los ecuatorianos necesitan conocer cuál es la posición de la Asamblea o de un buen grupo de la Asamblea respecto de este proyecto económico. Si es que el proyecto lo que busca es recoger recursos para salvar la administración pública llevada adelante por el presidente Moreno, mucho de lo que se reclama es que se tiene que anclar el proyecto económico a un plan, y ese plan a una visión de la República. Ya. Y eso no existe. Lo Pero único eso que es que es responsabilidad solo del Ejecutivo, Fabricio. Lo único, a ver, es que ahí hay dos responsabilidades. La primera, la responsabilidad constitucional que le otorga al Ejecutivo, solamente al Ejecutivo, la potestad de proponer normas tributarias. La Asamblea no puede generar normas tributarias. Pero le mandan a que debata, a que pula, a que mejore, no solo a decir no a todo. Sí, pero esa es la visión que tiene el gobierno. Yeah. Yo lo que estoy tratando de dar es una visión de república, más allá del gobierno, más allá de los partidos. Y parte de las cosas que nos hace falta como república desde hace bastante rato es una visión de a dónde va este país. Yeah. Y una vez que tengamos eso claro, cómo construimos un plan económico que nos lleve a eso, y para ejecutar ese plan económico, las leyes que usted requiera, no necesariamente de urgencia económica, sino las de trámite normal. La gente en la Asamblea, los representantes de los ecuatorianos en la Asamblea, lo que sienten es que se les pide que asuman la responsabilidad de generarles impuestos a los ecuatorianos para que continúe la misma forma de gasto que ha tenido la administración pública durante todos estos años. Por eso, déjeme ponerle un ejemplo. Tiene sentido que los asambleístas les pongan impuestos a los ecuatorianos, a los que ganan mucho, a los que ganan poco, no, olvídese de esa discusión. Si es que el Estado ecuatoriano va a seguir, por ejemplo, perdiendo 40 millones de dólares al año en TAME, ¿tiene sentido pedirles a los ecuatorianos que paguen esa plata para que siga la pérdida en TAME? ¿O no será de que una vez que se mande este proyecto se busque también la mejora de este tipo de empresas? Es meramente ejemplificativo. Jaime, ahí hay un nuevo conflicto. Claro, Fabricio nos dice queremos primero clarificar todo y de ahí proponer un programa que tenga todas estas visiones para que todo el mundo pueda participar. Pero mientras no haya eso, ¿y el gobierno qué va a hacer? Más allá de que sea este o otro, ¿qué hacemos con este país real que tiene deudas, que tiene lo que nos acaba de decir empresas como TAME? Y algunos dicen, no, pero es que TAME no es que está perdiendo, está dando un servicio a un sector del país que no tiene recursos. A otros dicen, no, oigan, en avión viajan solo los que tienen recursos, ¿no? Pero hay rutas de TAME que también hay. No estoy diciendo que ha estado bien manejado, no.
Porque claro, si la señora Duarte tenía pasajes de ida y vuelta para la familia de su esposo, de su novio, y de vuelta gratuitos, repartían viajes, paraban un avión, el canciller Patiño necesitaba, se llevaba el avión a Nicaragua, iba a Venezuela, claro, eso es otra cosa. Pero ¿cómo empatar lo político que nos acaba de presentar Fabricio? Y dicen, si nosotros como políticos en la Asamblea vamos a asumir esto, que sea porque hay una respuesta adicional. Bienvenido, Jaime, buenas tardes. Gracias a la invitación, Francisco, un gusto estar con Fabricio. Lo que dice Fabricio me lleva a la siguiente reflexión, con todo el cariño que le tengo a Fabricio. Los políticos no tienen real conciencia en este momento de la situación del país. Y creo que todos se han olvidado, la mayoría, de que estamos en dolarización. La dolarización en sí mismo, tiene exigencias. Y hagamos un breve recuento de por qué llegamos a la dolarización. En los 70s hubo un boom petrolero parecido al que del Pífaro Correa. Más gasto, más deuda, subsidios y un montón de distorsiones muy parecidas. Después de ese boom de los 70s, en los que se distorsionó todo, tuvimos 80s y 90s. De reajustes. ¿Tú recuerdas? Terminaba un gobierno, déficit fiscal elevado, hay que hacer el paquetazo. Primer año paquetazo, después fin de gobierno, otra distorsión, otro paquetazo. Y así pasamos 20 años, 20 años. Y tú recuerdas, en 20 años era frecuente paro de los maestros, paro de los indígenas, paro de los trabajadores, paro de los municipios, todos reclamando dinero. Paro de los empresarios. Paro de los empresarios. En el 84, pues. Todos reclamaban dinero. A nadie le importaba la estabilidad fiscal. En estos 50 años, solo en 6 años tuvimos superávit fiscal. Luego de los 80s y 90s de estas actitudes, pulverizamos el Sucre. ¿Se acabó? Se acabó. Una primera reflexión, antes de entrar en el análisis posterior. Las actitudes de ahora, de políticos, de trabajadores, de sectores sociales, de élites, no son las mismas de los 80s y 90s. Son exactamente las mismas. El mayor problema que se encuentra es que no tienen una propuesta. Entonces, mira, estamos actuando de la misma manera en una economía dolarizada. Una economía dolarizada. En los primeros años de dolarización, 2000-2006, luego del fuerte sacudón de la crisis del 99, la sociedad como que un poco estuvo proclive a hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces tuvimos en esos años superávit fiscal, el gasto público la mitad del que hay hoy, se redujo la deuda pública, hubo ahorros, la economía creció, fondos petroleros, fondo eléctrico, hubo fondos, 6.000 millones de dólares. Y se redujo la pobreza en esos 6 años. Esos 6 años de casi 50 años son los únicos que de manera constante hubo superávit fiscal. Los únicos. Luego, 2007, 2017 y 2018, se destruyó todo. Leyes de responsabilidad fiscal, se incrementó el gasto público, la deuda, se hizo los contratos con China, bonos basura, todo eso. Y hoy, en este momento, tenemos que recomponer la economía, con una diferencia con la crisis del 99. Hoy tenemos un sistema financiero sólido y la dolarización. Que han sido escudos. Que han sido escudos de las dos cosas. Pero lo que no se discute en el país como debe discutirse. En el 2006, la asignación a educación era 900 millones. Ahora es 5.000. Se ha multiplicado por más de 5 veces. La salud. Y se ha destruido la educación. La salud en 2006 era 300 millones el presupuesto.
ahora es 3.000. Se ha multiplicado casi por 10. En 2006 la producción del país era 46.000 millones, ahora es 100.000, se ha multiplicado por 2. Entonces, incrementamos todo esto, que es salud, educación, Fuerzas Armadas, policía, mucho más de lo que creció la economía. Ahora, no tienes petróleo, ni tienes deuda, porque ya no puedes endeudarte. Entonces tienes un gasto que tienes que adaptarte a otra realidad, a otra realidad, en un marco de un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Pero ahí tendría ¿Sí? razón en esta parte, Fabricio, al decir, pero si todo este reajuste hay que hacerlo, debe reflejarse en una propuesta de cómo se va a hacer. Es que ¿Y para qué? No, es que a ver, primero, Ya. tú no puedes bajar un déficit de 5.000 millones con 40 millones de TAME o de esto, no. Ya no hay. Ya. No, no. Es como el ejemplo del o- tractor, o- y enseguida o- vamos. o Pero además toma- Jaime tiene razón, Sí. porque tampoco puedes bajar el déficit quitándoles del sueldo vitalicio a los expresidentes, Tampoco. Claro. o Eso es- bajando el sueldo de los No, funcionarios no, ese públicos. es claro. Esto Entonces- es mucho más grave. Esto es Sí, mucho más grave. exacto. Entonces, en estas cosas, Fabricio y Pancho, aquí no necesitas masterados para comprender que primero un déficit de esa magnitud no puede sostenerse en el país. Y más 5.000 millones de pago de pasivos, 10.000 millones de dólares de conseguir el crédito. Es imposible, es incompatible con una economía dolarizada irresponsable. e irresponsable. Aquí solo hay dos formas. Subes ingresos, bajas gastos o combinas las dos cosas. De un tajo no puedes reducir el déficit. El Ecuador necesita superávit fiscal. Entonces, cuando se dice, hay que bajar el déficit porque la corrupción es de 50.000 millones y vas a tener, se habla cualquier cosa. Ya. Se habla cualquier Recuperen cosa. esos 50.000. Luego, Ya. en el gasto, Francisco, tú suma el gasto de educación, de salud, de policía, defensa de y Fuerzas seguridad. Armadas, más las seguridades sociales del 40%, Claro. más intereses de la deuda pública y más las asignaciones obligatorias a los gobiernos seccionales, es el 90% del gasto. O sea, ahí no puedes recortar. Tienes solo el 10. Y si recortas lo que dice Fabricio, Ya. Fabricio, esta es una realidad que a veces a lo mejor no da votos. No, pero es que Y estamos uno completamente dice, de acuerdo con la visión. y uno dice ahí, ¿por qué nuestros líderes, por qué los que están y que sean, digamos, fueron a representarnos, no reflexionan esto? Y todo es no. Es que no funciona así, Francisco, y me parece que eso es posiblemente lo que más daño nos hace. Ya. Más bien yo creo que han sido demasiado sís a lo que ha dicho el gobierno. El presidente de la República no tiene 3 años en funciones y ya va por su tercera ley prófugo que en el 2013 decía un ligero pinchacito nomás a la Ispingo Tambococha Ya. Tiputini, sacamos el petróleo de ahí y se acabó la pobreza. ¿Se acabó la pobreza? No se acabó. Claro. Lo que hicieron fue elevar la deuda. Entonces, no es que la clase política no tiene una noción de lo que está pasando en la República. De hecho, es bastante probable que tenga no solamente una noción sobre la economía, sino la que les falta en el otro lado, que es la noción de la política, porque la política ¿Cuándo también vamos existe. a descubrir eso? Eso está, pero Francisco, Sí. eso está en discusión permanente. Lo que hay que decirle al gobierno es, señor, con estos números que dice el economista Carrera, es imposible que usted le siga llevando hacia allá al Ecuador, pues. Porque lo que nos están diciendo es, verán, denme más plata que van a pagar ustedes de impuestos. ¿Qué es lo que necesita? Eso nos va a dar 700 millones. Con esos 700 millones no hacemos nada. Y denme permiso para endeudarme en 5.000 millones más. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar eso? Las personas que nos están viendo. Sí. Y los hijos de las personas que nos están viendo. Ok. ¿Y que entonces ¿Cómo se borramos sale eso? de esto? No, es que cómo se sale todo el mundo. Y en efecto, aquí no se necesita un PhD en economía. Esto es sencillísimo. Es como en la casa de las personas que nos Sí, están o viendo. sea, hay que vivir con el sueldo. ¿Quieres gastarte 5.000? Bueno, gana 5.000. ¿Sí?
Si es que gastaste 6.000 cuando ganas 5.000, adquiriste una deuda. Entonces, o el otro año ahorras más o ganas más. No tienes otra vuelta para poder equilibrarte porque no somos una isla. Hay que cubrir las deudas. ¿Cuál es el problema del endeudamiento que se tiene? El responsable. Ya. Bueno, Pero está para ahí. que tengas una idea, el Ecuador terminó contratando deuda con los chinos, apalancándola con el petróleo y contratando deuda al 11% más o menos. Colombia contrataba el 2.5%, 3, 4, 5. Bolivia contrataba el 1.8%, Perú contrataba el 3%. Solamente los giles de los ecuatorianos terminábamos pagando 4 y 5 Pero veces porque más el por un resto crédito. del mundo sí ve el estado de la economía. Bueno, pero es que esa es la discusión central Ya. de este momento, Francisco. Si lo que yo estoy diciendo es, hay que darle al gobierno las herramientas que requiera, pero estas tienen que estar adecuadas a algo que le dé confianza que el Ecuador va a poder superar este problema. Y no le da confianza cuando se le dé un permiso libre para poder endeudarse durante los próximos 3 años, sin techo, sin permiso de la Asamblea. Durante los próximos 3 años pueden seguirse endeudando. Bueno, Es que esa es esto la es alternativa irresponsable. que les queda, ¿no? Entonces, hay A ver. gente que critica y dice, es que la Asamblea no le dio la ley que el presidente quería. Yo te garantizo, Francisco, que la ley que salga antes del 31 de diciembre será cualitativamente mejor que la que querían sacar antes, porque ahora en cambio les toca presentar algo que no meta trampas en el camino. Pero Fabricio, ahí la responsabilidad legislativa. Si ven que vienen trampas, eliminen las trampas, aprueben, propongan cosas y aprueben un proyecto. Pues. Francisco, Aprueben un proyecto antes de que les llegue el presupuesto general del Estado. déjame ponerte este ejemplo. Sí. ¿Qué pasa si te piden a ti que votes una norma que te dice, les vamos a perdonar los intereses causados a los pobres estudiantes que contrajeron crédito educativo con el IES? Por la novelería Sí. de Entonces, que todo exactamente. el mundo estaba Entonces ahí PhD. tienes 10.000 estudiantes que necesitan que les condones las deudas. Ya. Pero para aprobarte eso, necesito que le autorices a que el ente rector de la economía, ¿quién es el ente rector de la economía? El Ministerio de Finanzas. Pueda utilizar los recursos de los municipios, del IES, del BIES, etcétera, en casos de emergencias Ya. fiscales. Niégale. Ok, eso es lo que pasó. Mira, pero niégale eso. Y el resto, 400 esto es meramente artículos. ejemplificativo, Francisco, porque cuando llegó ya no eran los 400 artículos, pero sí me parece que hay una condescendencia excesiva Ya. con la irresponsabilidad del gobierno. El gobierno mandó una ley que tenía artículos repetidos. No me hagan a mí defender Sí. una ley en la que yo no creo. Ya no, de ¿Ya? acuerdo. Y no me hagan defender la otra posición, porque todo el mundo piensa que se les ha hecho el juego aquí a los indígenas, a los socialcristianos o a los correístas. Sí. Y a nadie se le ocurre pensar que esto era lo más racional que se podía hacer para forzarle al gobierno a mandar una mejor ley, que a propósito todavía no llega. Ahí está. Y Fabricio dice, no hay cálculo, no estamos haciendo el juego. Pero ya en el resultado final les vemos sentados en la rueda de prensa casi todos los otros sectores y nada menos que ahí el secretario de Semplades del gobierno de Correa. Y salen y se abrazan porque han derrotado la ley, un éxito. Y los indígenas nos lanzan un proyecto, entre comillas, un programa económico que uno dice, que somos una banda de imbéciles, el resto, ¿qué pasó? Jaime, ¿cómo reaccionar a esto que también tiene un racionamiento político, pero que le hace falta, como le he dicho a Fabricio, una propuesta? Mire, el país yo creo que está fracturado, está roto, está con un cúmulo de sin razones, sin racionalidades. Es lamentable. Al margen de cualquier visión política, social, hay una realidad que es la que está allí. Es cierto que el gobierno ha cometido de las cuentas públicas y de la economía en el gobierno anterior, eso es absolutamente cierto
y arreglar eso le va a llevar al país Años. muchos años, muchos años. Y lo lamentable al momento es que, vuelvo a insistir, no hay plena conciencia del tema, no hay plena conciencia de lo que se puede venir en el Ecuador. Y vuelvo a insistir, y lo haré 1000 veces. En sí mismo, una economía dolarizada, Es en sí una mismo restricción. es una restricción y te exige cuentas públicas superavitarias, una economía sana, un país mejor, un trabajador más eficiente, un exportador más eficiente, un empresario más eficiente, un país más eficiente. Aquí no puedes imprimir dólares. No hay Francisco. máquina para eso. El Ecuador tiene que ganarse esos dólares afuera. Y el Ecuador solo va a estar mejor cuando exporte más y atraiga inversiones, porque de ahí vienen los dólares. Aquí no hay milagros. Entonces, Sí. ¿cómo llegas a eso en la situación actual, en esta? Un poquito de historia reciente. El déficit de 5.000 millones es crónico. Viene Está ahí. desde hace algunos años. Desde hace algunos Desde el años. 14, ¿no? Desde hace algunos años. Para llegar a ese déficit, el gobierno anterior colocó deuda y deuda y deuda. Esos bonos basura, 17.700 millones de dólares. Y más préstamos con China, preventas petroleras, todo eso. Este gobierno cometió el error de en el primer año y más seguir con la misma política. Fue la misma política. Claro, y la reacción política de Fabricio Claro, Díaz. pero- Oiga, pero no cambia. Sí, pero cuando más tardas en resolver los problemas, Sí, más sí, costoso claro. y difícil Sí, es. vamos sumando. Llegó un momento en este año en el que el gobierno ya no podía seguir endeudándose a esas tasas. No podía, No. era imposible. ¿Qué vino? El acuerdo con el Fondo La Monetario. carta de intención. La carta de intención. Sí. Muchos dicen, el Fondo Monetario no. Se acude al fondo cuando ya no puede Es hacer como las- cuando va uno al médico porque Exacto. no aguanta. Entonces, mira, esa carta de intención tiene ya una suerte de programa económico. No es lo mejor, Claro. pero tiene una visión, ¿no es cierto?, que se requiere en dolarización, manejar bien las cuentas, generar un panorama para que la economía crezca en el mediano plazo. Esa es una suerte de visión ya, no de visión económica del fondo, es lo que el país quiere. Ve, entonces en este año, ya firmada la carta, ¿no es cierto?, allí se decía y se dice, los multilaterales y el fondo van a prestar al país 4.000 millones de dólares. Y eso están haciendo este Sí, rato. le han ido dando. Imagínate de acuerdo a los el aspecto cumplimientos. contrario. ¿Qué hubiese pasado si esos organismos no le daban 4.000 millones al país? O sea, tenía que ir a buscar no al 11, sino al Ya. 15. Entonces, Ya. en ese O contexto, a el vender acuerdo con antes el del- fondo le ha dicho al gobierno y al país, usted Tenga tiene que este reducir oxígeno. gastos y generar ingresos. Algo ha reducido de gastos el gobierno, algo ha hecho, no lo No es suficiente, claro. pero algo ha hecho, porque tiene restricciones, es cierto, tiene restricciones, pero debería ser más, sí, pero no es suficiente. Entonces, el gobierno algo ha reducido el gasto y hay un acuerdo con el fondo. Entonces, en el acuerdo, no en el país, yo prefiero no hablar ni del fondo ni del gobierno, porque el gobierno administra la plata del país, Ya. del país. Entonces, aún reduciendo un poco el gasto del país, Un poco más. un poco más, le falta plata, porque no puede seguir endeudándose. Entonces, el gobierno dijo, había la intención de subir el IVA, pero eso estaba negado. Era lo mismo que Ya. se sube la gasolina. Entonces, bloqueado. Ya. Luego dijo, ante eso, no tengo dinero, voy a eliminar el subsidio a los combustibles. Una buena medida. Esa Es era lo que la hay que medida. hacer en el país. Tenemos las consecuencias de octubre. Sí, una reacción Ya, negado, ¿no es cierto? Reducir gastos hasta lo que pueda. hasta lo que se puede. Ya, problemas. Y seguirte endeudando a esas tasas. Y claro, como dice, Luego de todo este entorno, el gobierno manda esta ley que es rechazada, ¿no es cierto? Que pretendían recaudar 700 millones de dólares, que en algo podía que le oxigenaba aumentar, algo. contribuir reducir a algo. reducir el déficit. Aquí quiero hacer una distinción clave. El país tiene que reducir el déficit.
no financiar los déficits con deuda y con deuda. Son dos cosas diferentes. Hay que reducir. Exacto. Pero déjame ahí, terminar. ya. Luego de todo esto, se mandó esa ley y se rechazó, ¿no es cierto? Y se rechazó. El momento en que se rechazó la ley, no importa las consideraciones políticas, sociales, lo que sea, ¿cuál fue la reacción del mundo mercado, económico? sí. ¿Cuál fue la Se reacción? disparó el Riesgo riesgo país, 1.228 puntos. 1.228 puntos. Al doble. Así se mueven las economías. Sal a colocar bonos de este rato en el mercado. 15% de interés. Imposible. Y yo he conversado con inversionistas de afuera. Les he dicho, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué pasa? Ya no hay mercado para el país. Entonces, el país no puede tener más ingresos. Tiene dificultades para reducir gasto y no puede acceder a los créditos. Entonces, pongámonos en el plano del gobierno. Tú y hemos estado manejando esto y hemos manejado crisis, ¿no es cierto? ¿Qué le queda al país? No al gobierno, al país. Cambiar las expectativas este rato para tratar de sobrevivir hasta el próximo Hasta gobierno. cuando vengan los que quieren gobernar. Exacto. Y que les va a pasar lo mismo. Y que les va a pasar lo mismo. Sí. Exactamente. Fabricio, esta visión, que a ratos uno dice, ¿por qué no? En las consideraciones políticas tú has sido muy claro. No sé si ya tienes candidato a la presidencia para ver si te ha contado qué está pensando hacer con esto. Pero tú como legislador, y yo espero que vuelvas a la Cámara o que tengas otras candidato es representaciones. Francisco Rocha. Bueno, muchas gracias. No te portes como Correa, que en medio vi un periodista que le pregunta algo, Chagle candidatiza, y lo porque ellos se creen. Sí. Pero Fabricio, este es un momento difícil. Yo comparto con lo que dice Jaime, la mejor medida era la eliminación de los combustibles y focalizando a los sectores más pobres de cómo debíamos defenderlos. No fue posible, se armó la batalla campal, nos pusieron el ejemplo del tractorcito y uno dice, si alguien tiene un tractor que usa 20 galones de diésel por día, debe tener una hacienda, pero la hacienda, porque además el tractor no se usa todos los días. Pero bueno, nos mintieron y se nos rieron en cadena nacional. Hay la posibilidad de que políticamente hablando, porque alguien dice, no le pidas que se eche un tiro, sí, pero alguien actúe, y voy a usar, qué sé yo, a Ortega y Gasset, la meditación del pueblo joven de mediados del siglo pasado, a la política de ideas y de racionalidad hay que volver con urgencia. Claro. Pero eso es lo que se está intentando. Sí. Eso es lo que se está intentando. El resultado precisamente de la falta de trabajo político del gobierno sobre la Asamblea condujo a este resultado. La política también existe. Claro. No vamos a prescindir. Esto es lo que permite el gobierno de las naciones, no del Ecuador, de todo el mundo. No se logran a veces transmitir con suficiencia los conceptos sobre los cuales tiene que funcionar la política. Eso es otra historia. Esa es incapacidad de cierta clase política. Sobre los planteamientos que hace Jaime respecto de la economía, todos estamos conscientes. Pero adicional, no es así, no es que no importa. ¿Ya? El verdadero lío es que tenemos problemas que les corresponden a los ciudadanos, a los ecuatorianos, a las personas, y que no estamos dispuestos a enfrentar. Déjame ponerlo de esta manera. Realmente nosotros lo que tenemos es un problema de ética laboral. Ya. Entonces, es bastante probable que a la gente le guste ganar su sueldo completo, pero trabajando menos de las 8 horas, o trabajando con menos calidad de lo que se requeriría para esas 8 horas. ¿Qué es lo que reclamaba Jaime? Una dolarización impone ciertas condiciones restricciones totales. Sí, señor. Entonces, ¿cuál ha sido el beneficio de la dolarización? Poder mantener el precio de las cosas. Que al final del mes tu sueldo siga comprando lo que compraba el mes anterior. Las variaciones del valor del dinero en dolarización son ínfimas respecto de lo que nos pasaba en dolarización. Te ha dado una garantía teniendo de nuestra propia moneda.
El prófugo expresidente, en cambio, se quejaba amargamente de poder tener la capacidad de perder el valor adquisitivo de la moneda para administrar la economía. Habría devaluado una barbaridad. la cantidad de veces esto es lo posibles. que tiene la República Ya. en este momento. 20 años. Tenemos un problema de ética laboral, tenemos un problema de ética empresarial. El empresario ecuatoriano es feliz cuando el gobierno impide la entrada de productos que le vengan a competir. Y se consuela con el mercado de 16 millones de ecuatorianos y no está dispuesto a arriesgarse a exportar, la mayoría. Pero te va a decir es que el salario es más alto, es que la competitividad. Siempre van a poner... Y nunca quieren ceder nada, ellos tampoco. Así El es. ministro de Finanzas era presidente de ellos y ahora así resulta casi un bandolero. Bueno, resulta que todo el mundo quiere exprimirle al Estado ahí está. y nadie quiere aportar. Ahí está. Entonces, tenemos un problema... Políticamente correcto ha estado ahí. Sí, pero es que ese es el Sí. punto. Tú no puedes, y esta es parte de las cosas sobre las que se necesita también un acuerdo político. Si no le vienen y le cantan las plenas, como dicen los guambras, a la asamblea, para decirles, verán, necesito tal cantidad de plata o esto quiebra, ¿ya? Y tienen que ser así, y la gente tiene que tomar decisiones. Pero al mismo tiempo los ecuatorianos tenemos que tomar decisiones. Ya. Mira, estamos viviendo una tensa calma porque el problema con los indígenas no se ha solucionado. Está pendiente el decreto 883. Pero no se ha solucionado, del decreto 883, no se ha solucionado el problema de los indígenas nunca. Y tampoco se soluciona con este presupuesto. ¿Cómo no van a protestar los indígenas? Si es que son absolutamente excluidos de los programas de desarrollo económico. Viven en las peores condiciones. No hay nociones de urbanismo para los sectores de los indígenas. No hay nociones de transporte para los nacionales e indígenas. No hay entrada de electricidad rural para ellos. Pero olvídate no será, del entonces, alcantarillado. trabajar Tampoco para eso pienses en y el agua financiar potable. eso. Sí, Pero, señor. Ok, eso no Fabricio, tiene. te está diciendo Como una no te tienen voy a eso- hacer una reflexión. Es el país en el año 78, ya la dictadura había comenzado el tema de electrificación. Julio César Trujillo planteó, ni bien llegó una ley de electrificación rural. Y ahora es común, casi en el 96% de las casas que haya electricidad. Francisco. Y tienes alcantarillado y tienes agua potable, y No, tienes no es ciudades cierto. como Quito. Que hay poblaciones Pero, a las que hay a que, ver, no hay es que cierto, llegar. pero espera un ratito. La ciudad de Quito, yo Ya. fui concejal. ¿Por eso? Ya. La ciudad de Quito tiene una cobertura de alrededor del 95% de agua potable y de alrededor del 92% de alcantarillado. Eso es bastante bueno. Ujú. La ciudad de Guayaquil tiene rangos de 1 o 2% menores. Es bastante bueno. Bueno, vamos a ver si es que en los páramos de Cotopaxi esto funciona así, pues. Y es bastante probable que en los 70s y en los 80s hayas tenido un programa de electrificación rural que te servía para ciertos elementos, pero lo que no tienes es una conciencia de qué es lo que pasa cuando tú haces la subdivisión del predio. Ya. Entonces, si es que tú tenías una tensión para una casa y les diste el terrenito a tus hijos para que subdividan la chacra en 6 Ya. y de la misma entrada de luz divides para 6 seis. casas, entonces tienes menor calidad de la electricidad y ya no tienes agua potable, Y no Francisco, tiene- no es no, real. agua potable No es en los real. sectores, sobre todo Ok, de entonces, 3.400 en adelante no hay. ¿Qué es lo que yo estoy sosteniendo? Esos ecuatorianos, con o sin poncho, no han sido atendidos. Tienen toda la razón de quejarse. Ya. Que vengan y sean groseramente salvajes cuando vienen a quejarse, eso es otra historia. Ya O sea, la conversaremos forma de de eso. protestar, Ya de conversaremos de enfrentar eso. es esto, ya. Pero no estamos solucionando eso Ya. con este presupuesto ni con Y esta peor, ley. claro. Pero Lo es que- único que yo sostengo de esto es es decir, que lo mira, que está Francisco, diciendo yo es- estoy completamente de acuerdo con Ya. lo que tú planteas, estoy completamente de acuerdo con lo que Jaime plantea. Y como yo, la mayoría de los asambleístas están completamente de acuerdo en los planteamientos. Pero no. Lo único que decimos es, esta ley, como está presentada, Ujú. que ha sido rechazada, ¿nos salvaba de ese problema o no? Es que estaban solucionando un problema adicional No, a este señor, que es de no, histórico. señor, no, señor. ¿No? No. Y por eso mi apuesta es que la nueva ley sea mejor que la anterior y ojalá se abra un espacio para Y si discutir. no les gusta tampoco.
Es que no es un tema de gustos, Francisco. Mira, si es que les hacemos pensar a las personas que nos están viendo, que los legisladores votaron la ley como votaron porque no les gusta, entonces resulta que este fue un problema de gustos y no de entendimiento. Cuando ves las respuestas de muchos legisladores, no precisamente la tuya que estás explicando, tú dices, hay algunos que no han reflexionado y que simplemente dijeron, dijimos no más impuestos. ¿Qué significa eso? Dijimos no más impuestos, o sea, no importa. Claro. Sí, pero nadie dijo no menos impuestos tampoco. Entonces parte de las cosas que tienes que sostener es que necesitamos los impuestos que necesita la República. Ya. Tienen que pagar los que más tienen. ¿Van a saltar un poco los empresarios? Bueno, tienes que apretarles. ¿Tú creerías que se puede revisar esto que está sin terminarse y que no se va a terminar, como has dicho, con los indígenas, que se pueda revisar el precio de los combustibles ahora? Yo te hago un comentario adicional desde no solamente lo político ni lo económico, sino además desde lo jurídico. Los funcionarios públicos que conocen del cometimiento de un delito tienen la obligación jurídica de denunciarlo, so pena de convertirse en reos del mismo delito. Primera parte del silogismo. Segunda, el presidente de la República ha dicho por repetidas ocasiones que el subsidio de los combustibles ha permitido que estos se utilicen para la refinación de drogas y para el cometimiento del delito de contrabando de combustibles. Sí. Eso es un delito. Segundo silogismo. Tercer silogismo. El presidente no ha hecho nada para corregir este problema, por lo tanto, el presidente es responsable del cumplimiento de estos delitos. Ese es el siguiente escenario de la Asamblea. ¿Sí? O sea que tú dirías que no hay cómo revisar eso, primero controlen lo que tienen. Es que es parte de las cosas que tienen que hacer. Se les van, mira, todos los meses se producen 50,000 tanques de gas. No es que aumentamos 50,000 usuarios de tanques de gas, se están yendo 50,000 tanques de gas. Lo saben todos los... Pero tú no crees que la mejor forma de controlar es eso con un precio real. Sí, también, yo estoy de acuerdo con eso. Pero además, te digo, en tus condiciones económicas, en las mías y en las de Jaime, por Dios, cóbrenos lo que tienen que cobrarnos, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y entonces focalicemos. Pero no hay ningún... Pero ¿quién tiene que focalizar, Francisco? El gobierno. Exactamente. Jaime, claro, cuando te dicen, oiga, el contrabando controle, oiga, con toda la plata que esto produce, estaba revisando unas cifras, decía, la plata que han ganado algunas y que han consolidado algunas fortunas, que no están ni en el norte ni en el sur, digamos, no es aquel que se pasa un tanque o dos tanques, o un carro con 20 galones. El burro cargado 20 galones, no es así. No es ese, no, esos grandes barcos que salen a alta mar y las fortunas que se han consolidado y que parece que además a veces financian estos relajos. ¿Cómo? Se les puede exigir, oigan, pero controlen que no se vaya el gas, que no se vaya el diésel. Si es, o sea, con que pasaran una vez al día ya ganaron, pero se llevaron la plata de todos. ¿No será mejor esto de eliminarlo, focalizar, enfrentar, ayudar? Porque el subsidio debe servir para ayudar a los que menos tienen. Pues la mejor forma, Pancho y Francisco, es transparentar el precio. ¿Cuántos años venimos hablando de esto? Que hay que controlar. Sí. ¿Cuántos? 50 años. No hay la posibilidad, ¿no? No. La única el incentivo es muy grande. La única manera es eliminar el subsidio. Y trasladar de otra manera eso. De otra manera. Pero ahora, mira, yo creo, y realmente lo digo con mi convicción y con mi sentimiento de patria. El Ecuador está en un problema económico, social, de gobernabilidad muy serio, muy serio. Hay que cuidar que no fluyan todos estos factores y que el Ecuador supere sus problemas por una crisis y no por propia reflexión. Algo de eso pasó en el 99. Entonces es imperativo de poner cualquier tipo de actitud de interés y llegar a acuerdos para sacar adelante el país. Mirando con absoluta objetividad los números
y las cifras y la situación actual, porque en estas cosas uno no se puede negar que 2 más 2 son 4. Cuando quieres decir que 2 más 2 son 5, entonces ahí vienen los sesgos populistas, las ideologías, los estigmatismos, los resentimientos sociales. No, hay una realidad y hay que decirla en este momento y hay que decirla durante todo el tiempo para evitar una crisis en el futuro. Vuelvo a repetir el tema de la dolarización. Yo sé que los indígenas tienen muchos problemas de desatención. Sí. También hay 5 millones de desempleados, subempleados, que tienen tantos o más problemas que los indígenas. Que no es por etnia, sino es por el problema social general. Yo sé que el Ecuador, como Ecuador, produce $500 al mes por habitante. Es lo que producimos. Primero. Y nos gastamos. Y si queremos, 1.600. claro, y si queremos estar mejor todos en dolarización, tenemos que producir más. No hay forma. Pero claro, ahí lo que sí ¿Ya? reclama Fabricio es ¿Ya? cómo producimos más y cuál va a ser el mecanismo. Entonces, para eso. producir más necesitas Arreglar las cuentas. arreglar ¿no? las Primero, cosas sí, macros claro. y arreglar las cosas micro. Las cosas macro, inevitablemente, es Tiene superávit público, Yeah. el Esa es sistema la barrera financiero que hay que- sólido. Es que Claro. eso es lo macro. Ahora, con buena intención, Fabricio dice, entonces hay que darles a los indígenas algo. Pero entonces partamos de una realidad. Tú estuviste en finanzas con Mauricio Yepes. Nosotros nos conocemos de hace años en estos manejos. Si estás en cualquier gobierno, en este y en Sí, el próximo, sí. el próximo gobierno va a tener esto, lo Va a mismo. tener Digamos que no se va a hace tener nada. que enfrentarse. Ya. Entonces, digamos que el próximo gobierno, quien quiera que sea, dice, me siento, señores, ¿cuánto tengo de ingresos? Tanto, ¿cuánto tengo de gastos? Tanto, me faltan 5.000 millones. Ya. Entonces, Fabricio dice, hay que darles más a los indígenas, pero el gobierno va a decir, señores, Muy bien, con no. 5.000 millones de déficit, lo que tengo este rato, no puedo sostener lo que tengo este Claro. momento, no puedo. ¿Cómo genero más? Exacto, mi primera preocupación tiene que ser tratar de sostener Arreglar las lo que cuentas. tengo. Entonces, para esto tengo que arreglar el déficit, no tengo otra alternativa. Y después, cuando ya arreglo estas cosas, ahí sí voy a decir, a ver, de esto voy a redistribuir a lo mejor para los indígenas, para todos, darles un poco más, pero un marco de estabilidad, un marco de orden, ¿no es Claro. cierto? Pero primero tienes que ordenar las cosas, ¿no? Y luego, es que así han progresado los países, Pancho. Primero ordenas las cosas, ¿verdad? Sí, Sí, es la y primera. luego te liberas de las tensiones fiscales y dices, ya no, mi preocupación no es esa, sino de hoy en adelante mi preocupación va a ser atraer inversiones, exportar, mejorar la competitividad para que cada vez avancemos. O sea, demos pasos primero, Exacto, ¿no? es que hay un paso. Entonces, mientras el país más se tarde en arreglar esto, más va a vivir en el futuro Claro, con más las tensiones y no va a preocuparse del resto. Entonces, Fabricio decía un modelo económico en dolarización. En líneas te voy a decir el modelo económico en dolarización. En dolarización tenemos dos postulados fuertes. Crecer y dentro del crecimiento disminuir las desigualdades, que hoy están de moda en toda En toda América América, Latina. sí. Ya. ¿Cómo disminuir las desigualdades? En dolarización. Creciendo fuertemente, porque una de las formas de disminuir las desigualdades es generar trabajo. Ya. Y para generar trabajo Hay que necesitas crecer e invertir en dolarización. Luego en dolarización tienes que hacer que el Estado atienda más a educación, a salud, a los indígenas en un marco de orden fiscal. Claro. No hay otra Para que manera. pueda- ¿sí? Para que puedas atender. Entonces, dentro de un orden fiscal privilegias educación, salud, seguridad y vas creciendo en el futuro y vas dándole más plata a educación y salud y vas dándole trabajo a la gente. Claro. Pero en ese marco, esa teoría sencilla, simple, le va a llevar años al Ecuador. Años. Y te voy a agregar algo más, Francisco. Y ayer les dije a empresarios, yo me reuní con empresarios de ayer, y les dije, miren señores, adaptar la bonanza, el desajuste a una economía dolarizada de escasez Claro. va a llevar muchos años. Y están conscientes. Si están conscientes.
Y Pero- entonces, porque alguien decía, hay que bajar las tasas de interés. Sí, hay que bajar las tasas de interés. Yo les decía, empresarios también, y les debo decirles a ustedes, en dolarización no se puede tener márgenes de utilidad del 30, Del del 30, 20%, 35%. con una inflación de cero. Claro. No, todo eso Tiene que- hay que eso ajustarse hay que en ajustar el tiempo. todos. Entonces, estamos recién en el inicio de una economía Y por lo que nos dice que- Fabricio, de intentar ponernos de acuerdo. intentar, exacto, y ese ajuste en la economía, en lo político, en lo económico, en lo social, en dolarización, nos va a llevar años. Mientras más rápido superemos eso y crezcamos, van a ser menores las tensiones. ¿Por qué, Francisco? Porque si nos demoramos en esto, No, la tensión las explota. impaciencias colectivas, ¿no es cierto? Esto ¿Qué hacen las impaciencias colectivas? Añoran los populismos, Claro, y te llevan desajustan a las economías y te vuelven al mismo problema. Señores, Fabricio, una respuesta, se nos está yendo el tiempo. ¿Tú creerías entonces que primero la percepción es que sí pueden mandar un mejor proyecto y que ese proyecto puede ser tratado? Y que además, no sé, es que se podría hacer lo del combustible también. Todo eso pues, es para dar el servicio a todos. Uno dice, políticamente uno pensaría, ¿para qué sirven las juntas parroquiales? ¿Y cuánto cuestan? Uno dice, ahí hay casi $1.000 millones, ¿no? ¿Para qué sirve? Mira, Jaime nos ha dado algunos Sí. datos que resultan interesantísimos. ¿Cuánto se gastaba en el 2006 en educación? 900 millones. ¿Y ahora? 5.000. 5 veces más. Sí. ¿Mejoró la educación en el Ecuador? No, lo empeoraron. La lo salud, destrozaron. 300 millones. ¿Ahora? 3.000. ¿Mejoró la salud en el Ecuador? Ok. Hay más Entonces tenemos hospitales un y grave hay problema de calidad de De gasto. eficiencia, sí, señor. Ok. Es Y cierto. eso sí, Entonces, ahí eso sí hay tenemos que el ahí exigirle tenemos el y primer ustedes fiscalizar al La gobierno. segunda parte. También es difícil fiscalizar porque después nos dicen que es todo no al gobierno, pero eso es otra Ya. historia. Yo tengo la sensación de que los ecuatorianos se acostumbraron muchísimo, nos acostumbramos muchísimo a las ventajas de la dolarización, pero te olvidas de cómo se producen los dólares. Cómo tienen que Exactamente. llegar Ese es los un- dólares. De ya. acuerdo, Ahí exactamente. sí. Parte de los problemas que Ujú. nosotros tenemos es un nos absoluto creemos desconocimiento del dueños del valor dólar. del dinero. Sí, señor. Tú vas a comprar un atado de perejil y te piden $1. Claro. Tú vas a comprar 2 tomates y te piden $1. Y tú vas a comprar 3 naranjas y te piden $1. Tenemos completamente perdida la noción del valor del dinero. Nosotros estábamos discutiendo de ¿y por qué es bueno que vengan bancos extranjeros al Ecuador? Ya. Porque en la medida en que tú aumentes la competencia, es Puedes posible bajar la que baje tasa. la tasa, ¿Será? que es el valor del dinero. Pero Fabricio, ¿habrá algún banco extranjero que quiera venir? Sí, sí se puede, sí se puede hacer esto, pero necesitas tú clarificar algunas cosas para que puedan venir. Y va a pasar algo, ojalá pasara, y es que los bancos como nosotros los conocemos Ya. son criaturas en peligro de extinción. Porque lo nuevo que se viene es la banca Virtual. Sí, señor. Cuando tú logras tener eso, entonces bajas el costo de tener la señorita que te sonríe cuando llegas. Ya. Bajas el costo de tener el guardia armado. Pero te bajas van un a montón seguir de costos. cobrando los mismos servicios. Bueno, es Y bastante tú ves- probable que y sí, tú pero ves si es que cuando entras en competencia entre te un banco conectas con el virtual y un banco, banco que ya tiene- te cobran. Ahora por lo menos entrar al banco no te cobran y pagan el sueldo a las cajeras. Bueno, yo solamente te estoy contando Ya. lo que Sí, acabo lo que de puede leer. ser. Ya. ¿Ya? Los españoles que están utilizando las plataformas de endeudamiento en línea, les salió su crédito bastante más barato que barato. los españoles que tuvieron que hacer su crédito yendo a la ventanilla a conversar con una señorita. ¿Esto eventualmente la pasará al Ecuador? Sí, eventualmente. ¿Que a los empresarios banqueros ecuatorianos no les gusta la posibilidad de que haya competencia? No, no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque un banco en Panamá, ¿cuánto paga por los depósitos de un, Bueno, de un bajísimo. Guasnaya? 3-4%. Claro. ¿Cuánto te paga el Ecuador? ¿No es cierto? Te paga el 6, pero te cobra el 25 en crédito de consumo. Te paga el 6 Fijaraste cuando- en fijaraste- depósitos a plazo fijo y cuando te pagan el 6 es porque algún banco está recogiendo plata. Te pagan Pero a en ti el 6, general pero te en cambio pagan prestan al el 9, 10, 12, 3.5 15. y en las libretas de ahorro, que es lo que debería ser, el 0.75, Fabricio. Bueno,
Eso demuestra entonces que ser banquero en el Ecuador es un gran negocio. Si lo que tú necesitas entonces es invitar a que vengan a ser partícipes de ese gran negocio otros, ¿no es cierto? Hay que darles elementos de confianza a esos otros para que vengan a invertir en el Ecuador, porque eso es importante. Porque en vez de que tú vayas a contratar el crédito carísimo que te cobran los banqueros ecuatorianos, tú podrías acceder a un crédito un poquito más barato cuando comienza la competencia. Baje la tasa de interés. Volvamos al unos mismo 5 cuento o de 6 TAME puntos, que ya. todos estamos conscientes. Arreglando el cuento de TAME no arreglamos el déficit fiscal. Pero, ¿cómo es posible que los ecuatorianos tengan que pagar un ticket de $200 cuando por la misma distancia en otro país tú pagas $60 por el ticket? Perfecto. Porque resulta que la empresa Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos tiene 4 aviones en operación y 1,000 personas en nómina. La compañía LAN Ecuador, en cambio, tiene 10 aviones en operación y 400 personas en nómina. Para que la compañía TAME pueda pagar sus sueldos y seguir en funcionamiento, necesita cobrarte tu ticket a $200. Pero Fabricio, La compañía LAN, en hay cambio, días que te cobra 320. sí, señor, porque eso le autoriza el gobierno ecuatoriano Pero es que sí, por sí. medio de la Dirección de Aviación Civil. Y ahí sí hay algo que hacer. Pero Porque hay ya no es un el tema de la Francisco, nómina, sí, Fabricio. pero lo que te estoy diciendo yo es, Ajá. la compañía LAN, ¿por qué tendría que cobrarte $60 Ya. cuando su competencia cobra 200? Ujú. Entonces, el que termina pagando la ineficiencia de la compañía TAME ciudadano, sí, sí. es el guasnaya que tiene que comprar Sí. el pasaje, pues, Francisco. Ya. Ok, eso ¿Y es lo lo que macro? está sucediendo. En lo macro resulta que los problemas de eliminar la competencia son los que le hacen daño a la economía del Ecuador. Te voy a poner un último Ya. ejemplo porque yo todos los días aprendo con el Jaime. ¿Sí sabes por qué no vienen universidades extranjeras a la República del Ecuador? Porque para poder venir una universidad extranjera al Ecuador necesita estar en alianza, en acuerdo, como algún quieras otro. llamarle, con una universidad local. Entonces, Harvard no puede venir al Ecuador, pues, ¿por qué? Porque necesita tener un acuerdo con la Universidad Autónoma de Quevedo. ¿Qué nos pasa? Todo el mundo quiere proteger su espacito, Francisco. Ese es el problema. Eliminemos esas cosas. Bueno, ese es un problema Y conceptual. eso sí es legislativo. No ¿Y sé. de un proyecto del país? No. A ver, no, ese es un problema de concepción de nuestro país, querido amigo. Porque todo el mundo está dispuesto a proteger. En tu profesión, por ejemplo, acuérdate cuando en tu profesión decían, no, esperen un ratito, yo soy periodista Ya. porque yo he hecho 5 años de carrera, entonces solamente a mí me pueden conseguir. Solo yo puedo hacer Sí, comunicación. señor. Ok. No, ese... La misma historia de lo que tú dices, Ya. de lo que dice tu profesión, pasa exactamente en En todos todas. los ámbitos. ¿Qué es lo que necesitamos? Abrirnos si queremos sostener esto. Un último mensaje, se nos fue el tiempo. Sí. Esta es una realidad y allá va a ir el Sí, debate, ¿no? Pero mira, yo conozco que la banca está abierta a que venga banca extranjera. El Sí. problema es que no quieren venir. ¿Quién quiere venir? Entonces, a ver, hay un tema transversal en todo, para bajar tasas, para mejorar, para crecer todo. Estabilidad macroeconómica y fiscal. Eso hay que grabarse en el país. Y gobernabilidad. Tener unas Olvídate. bases más o menos firmes. Sin eso No hay. puedes hacer cualquier cosa, pero solo rápidamente te voy a poner 3 casos. En la región hay 3 países dolarizados: Salvador, Panamá y Ecuador. Sí. 3. Ya. El Salvador asumió la dolarización en 2000, casi igual que el Ecuador. Casi un año. El Salvador lleva ya 20 años sobreviviendo. Casi no crece. El mismo nivel de deuda que el Ecuador, el mismo nivel de remuneración que el Ecuador publica, 10% del PIB. La seguridad social ha hecho un desastre. Un país que está así. Ahora No. comparemos Panamá. No, Panamá. Panamá lleva creciendo a casi el 6%, 20 años. Tiene un gasto la mitad del Ecuador, una deuda la mitad del Ecuador. La misma población. Superávit fiscal, una población menor, 6 millones. El ingreso per cápita de Panamá, este dato es mayor que el de Chile. Claro que también hay desigualdad. y No todo les eso. avises que la bronca Entonces, puede ir a Panamá. comparemos los parámetros de Panamá y de Salvador, y el Ecuador en la mitad. ¿Qué queremos ser o seguir siendo? El ¿El Salvador, Salvador o o Panamá? Ya. Y esa sí es una decisión
como ha dicho Fabricio, de todos, De todos. señor. pero también De de una todos. gran responsabilidad de los líderes Sí, políticos. sí, principalmente de los líderes. Tienen que correr No solo sus políticos, riesgos, ¿no? las De élites, todas las las élites del país, élites, sí. las élites indígenas, las élites Todas las laborales, élites. las élites sociales y los políticos y el Estado, todos. Bueno, aquí están dos reflexiones y hemos visto cómo podemos incluso llegar a acuerdo, decir, caminemos por acá. El gobierno tiene una gran responsabilidad en eso, estamos conscientes. Quizá esta debilidad política que a veces es su propia fortaleza, porque todo el mundo nos asustamos de lo que le pueda pasar, sea un reto, ¿no? Ha estado Fabricio Villamar y Jaime Carrera con nosotros. ¿Qué salidas tiene el Ecuador en lo económico y la responsabilidad que esto tiene? Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente y saludos a Manavisión. Buenas tardes. Democracia.